Durante un periodo después de la muerte, el hombre sigue estando directamente conectado con la tierra. Luego tiene que crecer y convertirse en un ciudadano del mundo espiritual. Esto requiere una preparación. Primero, debe poseer una sensibilidad y comprensión para el mundo espiritual. La investigación espiritual observa una diferencia considerable después de la muerte entre las almas que han cultivado sentimientos e inclinaciones morales en la tierra y las que no lo han hecho. Una persona que no haya desarrollado sentimientos morales en la tierra se convierte en un ermitaño después de la muerte. Será incapaz de encontrar su camino tanto hacia otros seres humanos como hacia jerarquías superiores. La conciencia no se extingue entonces y lo que le espera al hombre es una sensación de absoluta soledad. A partir de un cierto periodo llamado de Mercurio, el hombre adquiere la posibilidad de convivir con otros seres en virtud de su vida moral. Podemos decir, pues, que la forma de vivir en la Tierra determina su existencia en la esfera de Mercurio, determina si experimenta una espantosa existencia ermitaña o establece contacto con otras almas humanas o con seres de las jerarquías superiores. A esto le sigue otro periodo durante el cual el hombre debe prepararse de manera diferente si no quiere volver a quedarse en la soledad. La soledad se produce si no ha desarrollado ningún sentimiento religioso aquí en la Tierra. Este periodo se llama el periodo de Venus. En él, la persona que no ha desarrollado sentimientos religiosos se experimenta a sí misma como ciega y muerta en relación con todo lo que le rodea. En un periodo posterior, para no permanecer insensible hacia los seres del mundo superior, es necesaria una preparación en la apreciación completa de todas las religiones. Este es el periodo del Sol. Nos preparamos para él aquí en la Tierra mediante la comprensión de todo lo humano desde las diferentes comprensiones religiosas. En tiempos anteriores, en el periodo del Sol, bastaba con que un hombre perteneciera a una religión, la religión de Brahma o la religión de Tao Tse, y así sucesivamente. Sin embargo, hoy en día, debido a que los tiempos han cambiado, los hombres se oponen unos a otros por sus credos religiosos y por lo tanto el periodo del Sol no puede ser experimentado correctamente. Para ellos se necesita una sensibilidad espiritual. En el periodo del Sol, que el hombre tiene que atravesar entre la muerte y un nuevo nacimiento, es como si se entrara en un mundo en el que se encontrara un lugar determinado vacío o lleno, según la preparación de cada uno. No encontramos el lugar vacío si tenemos conciencia del misterio del Gólgota, ya que el impulso de Cristo ofrece la posibilidad de comprender toda experiencia humana. El cristianismo es una religión general, válida para todos los pueblos. El cristianismo no se limita a un pueblo, una raza o una nacionalidad en particular, como ocurre con el hinduismo y otras religiones nacionales. Si los pueblos de la Europa Media hubieran conservado su antigua religión popular, todavía hoy encontraríamos un culto a Botán, un culto a Thor, etc. Pero el pueblo europeo ha aceptado el credo cristiano. Sin embargo, no se es cristiano en el verdadero sentido por el hecho de adherencia a uno u otro dogma cristiano, sino porque se sabe que Cristo murió por toda la humanidad. Solo gradualmente la gente aprenderá a vivir verdaderamente como cristianos. En nuestra época, la mayoría de los europeos en la India se limitan a hablar superficialmente de su propia creencia. La actitud que uno debe desarrollar es que doquiera que nos encontremos con un ser humano en la faz de la tierra, se puede encontrar el impulso de Cristo. El hindú no creerá que su Dios habita en cada hombre, pero el cristiano sabe que Cristo vive en cada ser humano. La ciencia espiritual revelará que el verdadero núcleo de todas las religiones está contenido en un cristianismo correctamente entendido, y que toda religión, en la medida en que toma conciencia de su núcleo esencial, conduce al misterio del Gólgota. Al considerar a otros iniciados o fundadores religiosos, es evidente que buscan revelar ciertas cosas de los mundos superiores porque pasaron por un proceso de iniciación.
No comprendemos al Cristo correctamente si no vemos claramente que el Cristo no ha pasado por una u otra forma de iniciación en la tierra. Él fue iniciado en virtud del hecho de que estaba allí y unió todo en sí mismo. Cuando el vidente observa la vida de Buda y luego la sigue en el mundo espiritual, se da cuenta más claramente de la verdadera naturaleza del Buda. Esto no ocurre con la vida de Cristo. La vida de Cristo es tal que uno debe establecer primero una conexión con ella en la tierra para poder comprenderla en el mundo espiritual. Si uno no obtiene tal conexión y sin embargo es iniciado, puede contemplar muchas cosas, pero no puede ver a Cristo si no ha obtenido primero una conexión con Él en la tierra. Por eso son tan pocas las personas que comprenden el misterio del Gólgota. El Cristo es un ser que tiene la misma importancia para el ser humano más primitivo y para el iniciado más elevado. El alma más primitiva puede encontrar una relación con el Cristo y el iniciado también debe encontrarla. Aprendemos a conocer muchas cosas cuando entramos en el mundo espiritual. Solo hay una cosa que no esté allí. Una cosa que no se puede aprender allí es la muerte. La muerte solo existe en el mundo físico. En el mundo espiritual existe la transformación, pero no la muerte. Por lo tanto, todos los seres espirituales que nunca descienden a la tierra y solo habitan en los reinos espirituales no pasan por la muerte. El Cristo se ha convertido en el compañero del hombre en la tierra y el acontecimiento del Gólgota, cuando se entiende como la muerte sin igual de un Dios, es lo que nos permite enfrentarnos al vacío en el periodo del sol. Los otros iniciados son seres humanos que a través de una serie de encarnaciones se han desarrollado de manera especial. Cristo nunca había estado en la tierra antes de su advenimiento, sino que habitaba en el reino donde no hay muerte. Es el único entre los dioses que ha aprendido a conocer la muerte. Por lo tanto, para conocer al Cristo hay que comprender su muerte, y como esto es esencial, el misterio del Gólgota solo puede ser comprendido en la tierra donde existe la muerte. No experimentamos al Cristo en los mundos superiores si no hemos adquirido una relación con Él en la tierra. Sin embargo, si somos capaces de llevar el impulso de Cristo con nosotros, entonces su trono en el sol no estará vacío, ya que hemos encontrado al Cristo conscientemente. Durante nuestra fase actual de la evolución humana es importante que encontremos al Cristo en el mundo espiritual en esta etapa y lo reconozcamos. En el periodo del sol entramos gradualmente en un reino en el que dependemos de la luz espiritual. Anteriormente, antes del periodo solar, todavía experimentábamos las secuelas de la tierra, las secuelas de lo que fuimos como individuos, incluyendo nuestros sentimientos morales y religiosos. Ahora en el sol necesitamos la facultad de ver lo que hay en el mundo espiritual, pero esto no se puede preparar en la tierra. Tenemos que viajar a través de reinos de fuerzas de los que no podemos saber nada aquí en la tierra. Al igual que al entrar en la vida a través del nacimiento, el hombre no tiene todavía un cerebro desarrollado y primero debe formarlo de acuerdo con los logros de las vidas terrestres anteriores, ya que para adquirir una determinada facultad antes hay que formar el órgano físico necesario. Existe un líder importante pero peligroso que aquí en la Tierra permanece inconsciente, pero que a partir del periodo solar es necesario hacer presente. Este es Lucifer. Andaríamos en la oscuridad si Lucifer no se acercara a nosotros. Sin embargo, solo podemos caminar junto a él si somos guiados por el Cristo. Juntos conducen al hombre después del periodo solar en las formas de vida posteriores, es decir, a través de los periodos de Marte, Júpiter y Saturno, donde el hombre se reúne con las fuerzas que necesita para su próxima encarnación. Es un puro disparate creer, como hace la ciencia materialista, que el cuerpo físico se hereda. Hoy la ciencia no puede ver su error, pero las verdades espirituales serán reconocidas en el futuro y el error también será reconocido. Nada puede ser heredado aparte de la estructura básica del cerebro y la médula espinal, es decir,
todo lo que está contenido y delimitado por la dura tapa del cráneo y las vértebras de la columna vertebral. Todo lo demás está condicionado por las fuerzas del macrocosmos. Si al hombre solo se le diera lo que hereda, sería un bulto totalmente inhumano, por así decirlo. La parte heredada tiene que ser trabajada por lo que el hombre trae consigo del mundo espiritual. ¿Por qué utilizo los términos Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno para los periodos posteriores a la muerte? Cuando el hombre ha atravesado el portal de la muerte, se expande cada vez más. De hecho, la vida después de la muerte es tal que uno se sabe extendido en un vasto espacio. Esta expansión va tan lejos que uno finalmente ocupa el espacio delimitado por la órbita de la Luna. Luego se crece hasta la órbita de Mercurio en el sentido oculto, luego hasta las órbitas de Venus, Sol y Marte. Se crece hacia los vastos espacios celestes, pero la unión espacial de las muchas almas humanas no es significativa, aunque cuando uno penetra en la totalidad de la esfera de Venus, también lo hace junto a las otras almas. Pero esto no significa que por ello sea consciente de ellas. Aunque uno sepa que no está solo, puede seguir sintiéndose solo. Finalmente uno se expande en el universo en una esfera circunscrita por la órbita de Saturno y más allá. A medida que uno crece de esta manera, reúne las fuerzas necesarias para construir la siguiente encarnación. Entonces regresa. Uno se vuelve cada vez más pequeño hasta que se une de nuevo a la Tierra. Entre la muerte y el nacimiento el hombre se expande en todo el cosmos, y por extraño que parezca, cuando volvemos a la Tierra traemos con nosotros todas las fuerzas del sistema solar a la vida y las unimos con lo heredado de las fuerzas y sustancias físicas. Por medio de las fuerzas cósmicas construimos nuestro cuerpo físico y nuestro cerebro. Aquí, entre el nacimiento y la muerte, habitamos dentro de los estrechos confines de nuestro cuerpo físico. Después de la muerte, vivimos expandidos en todo el macrocosmos solar. Una persona tiene un profundo sentido moral, la otra lo tiene menos. El que en la tierra tenía un profundo sentido moral pasa por el mundo espiritual de tal manera que puede experimentar todo como un ser sociable. El poder para esto fluye de los reinos estelares. Otro que no está preparado de esta manera es incapaz de establecer ninguna conexión y como no trajo consigo ninguna fuerza espiritualizada, tampoco puede recibir ninguna predisposición moral. Viajará solo por las distintas esferas. Este conocimiento espiritual arroja una luz significativa sobre todo lo que el hombre es y sobre su relación con el mundo. Kant dijo: hay dos cosas que se llenan en mi mente con un sentido siempre nuevo y creciente de asombro y devoción: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Con ello expresaba algo significativo. La ciencia espiritual revela que ambas cosas son una y la misma. Lo que experimentamos entre la muerte y el nuevo nacimiento lo llevamos con nosotros como ley moral. Llevamos el cielo estrellado por el que viajaremos entre la muerte y el nuevo nacimiento a nuestra vida terrenal, donde debe convertirse en ley moral. Así la ciencia espiritual nos permite comprender la magnitud del alma humana y la idea de la responsabilidad humana.